¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En el día de hoy les he traído la nueva actualización de Primal, el mod que posiblemente se convierta en el mejor mod de animales, incluso superando otros grandes como Alex Mobs y Naturalist. Pero si no conocías este mod y es la primera vez que lo escuchas, te recomendaría primero ver este video. Léanlo, amigos. Ármense con conocimiento. Donde hablamos todo de su primera actualización y las bases para poder entenderlo. Pues en este video tan solo nos enfocaremos en todo lo nuevo añadido. Así que bueno, espero que hayas dejado ya tu like, que vamos a comenzar. Vale gente, como recordarán, este mod de animales no solamente nos agregará nuevas criaturas al mundo, sino que también mejorará algunas que ya estaban en el propio Minecraft, como los zorros y los osos polares. Y en esta nueva actualización aprovecharon para mejorar a los lobos, ahora viéndose un poco más robustos y con animaciones mejoradas. Incluso en su forma domada tendrá algunos detalles interesantes que lo dotarán de mucha más personalidad. Y así como dato para los jugadores avanzados, su hitbox también habrá aumentado de tamaño. Qué lindo ejemplar. Y ojo, que si se lo preguntan, sí, también le habrán hecho el remodelado a todas las variantes añadidas en la 1.21.1. Lamentablemente, solo podemos verlas si estamos en dicha versión. Y sí, esto también me tomó por sorpresa. Lobo, que aquí había otra variante de lobo sí o sí. Creo que tenía el pelaje de una hiena. A ver. ¡No! ¡Me vendieron humo! ¡Quedé como un tonto anoche! Mismo caso con los conejos, teniendo una apariencia muy similar a la textura moderna que tendrá a partir de la versión 26.1, pero obviamente con mejoras visuales. Los delfines tampoco se quedarán atrás. Estos habrán tenido un cambio completo de textura. Si bien el original no habrá tenido demasiados cambios, esto únicamente en su forma base, pues también habrán añadido nuevas versiones regionales de este. En océanos cálidos podremos ver a esta nueva variante, inspirado en los delfines manchados del Atlántico, habitando en aguas cálidas y tropicales, llegando a medir longitudes de 2,50 metros de longitud. Mientras que por otro lado, y ahora sí teniendo un cambio completo, estará el delfín del océano frío, con una apariencia totalmente inspirada en las belugas, grandes cetáceos de color blanco y frentes hinchadas que pueden llegar a medir hasta 5 metros de longitud, y siendo una de las versiones regionales que más me gustaron en general. ¿Quién sabe? Igual hasta con el tiempo terminan metiendo a los narvales. ¡Deja de presionarme! Ahora, en cuanto a cambios a nuevas entidades añadidas por el mod, los tiburones habrán cambiado de apariencia, mejorando los detalles de su paleta de color, pasando ahora de ser el clásico tiburón blanco a un tiburón punta negra, una especie también conocida como tiburón de arrecife, una de las especies más comunes en el Océano Índico y Pacífico, llegando a medir hasta 1,6 metros de longitud. Además de su remodelado en forma base, tendremos la adición de dos nuevas apariencias regionales. El tiburón del océano frío tendrá una coloración azul oscuro con manchas blancas, tomando inspiración entre dos especies, el conocido ya tiburón blanco y el tiburón salmón, una especie cuyo plato principal serían calamares, focas y por supuesto salmones, contando con un cuerpo más robusto y manchas que cubrirán parte de su piel. Mientras que por otro lado, y actualmente mi apariencia favorito del tiburón, tendremos al del océano helado, con una coloración de piel totalmente negra y ojos azules que brillarán en la oscuridad, inspirado en los tiburones de Groenlandia, una de las especies más interesantes, pudiendo sumergirse hasta más de 2000 metros de profundidad, llegar a medir hasta más de 5 metros de longitud, soportar temperaturas de menos 10 grados centígrados y una esperanza de vida que puede llegar hasta los 500 años. Sin duda una de las especies más sobresalientes y tampoco valoradas. Ahora, pasando con los osos, estos habrán recibido algunas cuantas mejoras, pero en este caso solo vamos a resaltar dos. La primera es que ahora los osos polares serán ligeramente más grandes que los normales, muy diferente a como era antes. Por otro lado, se les habrá añadido la mecánica de nadar, ya no solo poniéndose a flotar como cualquier criatura normal.
Pues en la vida real los osos son excelentes nadadores. Sobre todo los osos polares, que ya ni te cuento, que prácticamente todas sus presas se mueven en el agua, por lo que este cambio lo veía bastante necesario. Y para terminar con los cambios pequeños añadidos del mod tras la salida de la última actualización de Minecraft, Tiny Takeovers le dieron un cambio de diseño a casi todas las criaturas del mod de su forma de cría, incluyendo a otras como los lobos y zorros que tuvieron un cambio de modelo, preparando el terreno por si en algún momento tuvieran que actualizarlo a una versión posterior a la 26.1. Aunque también te digo, los huevos de generación se siguen viendo iguales. Cierto, hijo, ¿qué respondes a eso? Otros cambios importantes serán la adición de nuevas herramientas interesantes, como por ejemplo las caracolas, teniendo 3 diferentes diseños, pero a fin de cuentas harán lo mismo. En el caso de vincularla con alguna mascota que tengamos, esta nos permitirá transportarla a donde quiera que estemos, incluso pudiendo hacerlo entre dimensiones. También tendremos la trampa de mordisco. Como ya te lo imaginarás, esta será una reinterpretación del mod de las clásicas trampas para osos. Eso sí, solo podrá retener a criaturas durante menos de 5 segundos, y eso si llegan a sobrevivir, ya que tendrá la capacidad de acabar con zombies de un solo golpe. La buena noticia es que después de usarlas no desaparecerán, pero sí deberemos repararlas con clic derecho. Tendremos nuevos alimentos. Los buñuelos de manzana serán una forma mucho mejor de comerlas, aumentando no solamente los puntos de comida, sino también su saturación, además de nuevos efectos extra que la volverán mucho más poderosas. También se nos habrá añadido un nuevo disco musical llamado Oh Dear, haciendo referencia a uno de los nuevos animales de esta actualización, y el cual sonará de la siguiente manera. Además de todo esto, y si no fuera ya suficiente, ahora en los biomas de sabana tendremos a los nuevos árboles de acacia espinosa. Sus troncos serán prácticamente como un cactus, dañando a cualquiera que se les acerque demasiado. Además que al talarlo estará dejándonos sus semillas, objetos sumamente extraños que podremos utilizar como si fueran proyectiles, aunque no harán demasiado daño, sí que dañarán en área. Y bueno gente, con todo esto hemos terminado con los cambios pequeños de esta actualización. Y puede que para la próxima tengamos aún más variantes y cambios de modelado, como por ejemplo los pandas, caballos e incluso llamas. Pero bueno, dejémonos de rodeos. Ahora sí vayamos con todas las nuevas criaturas de esta actualización. Comencemos con los leones. Serán grandes animales hostiles que habitarán normalmente en sabanas, apareciendo en manadas lideradas por un macho, y al cual los demás miembros de su manada lo seguirán y obedecerán. Serán poderosos depredadores que preferirán perseguir aldeanos, saqueadores, ovejas, cerdos, vacas y prácticamente cualquier criatura que se les acerque demasiado, siendo altamente territoriales, atacando si te acercas durante más de 5 segundos. El tiempo puede prolongarse a 20 si es que sostenemos algún tipo de carne. Al momento de cazar, estos inmovilizarán a sus presas, abalanzándose sobre ellas y evitando que puedan escapar. Incluso pueden llegar a curarse la vida por cada presa con la que acabe. Sin embargo, a pesar de ser un depredador altamente peligroso, podrá ser domesticado con grandes cantidades de carne, haciendo que les aparezcan marcas tribales, las cuales podremos llegar a teñir con cualquier tipo de color o incluso quitarlas con un balde de agua, siendo excelentes compañeros para cualquier tipo de aventura. Pero como ya se lo estarán imaginando, la cosa no termina aquí, pues este contará con 3 apariencias diferentes. En el bioma de meseta de sabana encontraremos al león de caramelo, con colores más rojizos e intensos, apariencia que al menos por lo que investigué no estará inspirada en ningún tipo de variante, siendo más que nada una característica de algunos leones. Pero donde sí que tendremos un gran cambio será con los leones de climas nevados, la única especie de todo el mod que estará inspirada en una criatura extinta. Estos llegaron a vivir en España, Islas Británicas e incluso Alaska, en los periodos de Pleistoceno, hace aproximadamente 2.58 millones de años, y llegando a medir hasta 2,40 metros de longitud.
El león de cueva, a diferencia de sus demás variantes, no contará con una melena prominente. Los machos únicamente contarán con una mayor cantidad de pelaje oscuro que cubrirá su espalda. Y por último, su variante de blanco y negro, únicamente pudiendo ser conseguida mediante una etiqueta de nombre con el nombre de Lion, haciendo referencia a este tipo de memes, con frases retorcidas que posiblemente diría un león en alguna situación que lo amerite. La siguiente criatura serían los casuarios, que aparecerán de forma natural en los biomas de jungla. Un enorme pájaro prehistórico con mal temperamento y apodado como el ave más peligrosa del mundo. ¡No! Normalmente suelen aparecer en compañía de sus nidos, y donde encontraremos un enorme huevo de color verde. Suelen atacar a jugadores, aldeanos, serpientes, vindicadores e incluso a otros casuarios adultos, si es que estos tienen más del 30% de la vida. Así que no te recomendaría acercárteles demasiado. Normalmente alrededor de los nidos de casuarios suelen haber bloques de grava sospechosa, y donde habrá una pequeña probabilidad de conseguir la fruta petrificada. Si esta se la lanzamos a algún casuario, usará su pico para romper su coraza, dejándonos así una de las 3 nuevas semillas de fruta. Podremos cosecharlos de una forma similar a un arbusto de bayas, a excepción del caso del kiguano, siendo mucho más parecido a una sandía. Y cada una de estas vendrá con efectos beneficiosos. La fruta estrella dará prisa minera durante 30 segundos y 10% de velocidad de ataque. El kiguano dará el efecto de espina sin necesidad de tener dichos encantamientos en la armadura, además de aumentar el daño de las espinas un 25%. Y el Ichi tan solo nos dará el efecto de resistencia durante 10 segundos. Volviendo con los casuarios, podremos reproducirlos al alimentarlos con cualquiera de estas frutas exóticas, además de curarse de forma natural al alimentarse con ellas. De igual manera, el huevo tendrá el mismo proceso de crecimiento de los snippers y tortugas. Y ojo, como rápido recordatorio, los propios nidos tendrán la propiedad de aumentar la velocidad de eclosión de cualquier tipo de huevo. Estos tan solo podremos conseguirlos de forma natural. Y así como las demás criaturas del mod, igualmente contará con una variante de color que habitará únicamente en junglas de bambú. Esta no hará ningún tipo de referencia a otra subespecie, pues tan solo será una nueva coloración de plumaje. Ahora pasemos con la siguiente criatura, y donde será el turno de las morsas. Grandes y pesados mamíferos semiacuáticos con enormes colmillos y un característico bigote. Estas aparecerán en grandes grupos, normalmente en océanos congelados, reposando sobre hielo. Serán criaturas neutrales que no buscarán problemas con ninguna especie. En el caso de pegar alguna, esta pegará un grito para alertar a las demás, y que pueden escapar mientras esta se queda peleando con el agresor. Los hombres fuertes se cuidan a sí mismos. Los más fuertes protegen a los demás. Y ojo, dependiendo de en dónde se encuentren peleando, sus movimientos serán diferentes. En tierra pegarán poderosos golpes cuerpo a cuerpo, con la capacidad de romper bloques de hielo, mientras que en el agua sus ataques serán muy similares al del tridente encantado con propulsión acuática. Por otro lado, serán increíbles monturas marinas, pudiendo domesticarse con un proceso similar a los caballos. Con esto y equipándoles una montura, podremos surcar los mares sobre ellos, e incluso también seremos capaces de usar los mismos movimientos de sus ataques. Una morsa domesticada puede recuperar su vida si la alimentamos con peces, pero por si esto de pareciera poco, las morsas tendrán un gran talento musical, pues si le damos a una de estas una caracola cálida, podrá tocar una pequeña canción de las 11 disponibles hasta el día de hoy. Un detalle soberbio. Y claro, como ya era de esperarse, tendremos una variante extra, que podrá encontrarse tanto en playas como en costas rocosas. Al ser lugares tropicales y mucho más soleados, su piel tendrá una coloración más bronceada, nuevamente tratándose de la misma especie, pero en circunstancias diferentes. La siguiente criatura que veremos son los ciervos, criaturas pacíficas y asustadizas que normalmente habitarán por los bosques de Abedul.
praderas y bosques de flores de cerezos. Estos escaparán rápidamente de cualquier criatura que pueda representar una amenaza, pues al igual que los Guardians tendrán la capacidad de detectar sonidos en un radio de 16 bloques. A día de hoy será la única criatura que dejará un objeto exclusivo al momento de acabar con él. La carne de ciervo será una de las comidas más completas, llenando 4 puntos de comida y 9.5 de saturación, superando con creces a cualquier otro tipo de alimento de Minecraft Vanilla, además claro de sus astas, pero estas tan solo tendrán una probabilidad del 5% de ser dejadas si acabamos con él, y eso claro en caso de tenerlas. Pero para conseguirlas habrá una manera mejor que te contaré más adelante. En el caso de mantenernos a un rango aproximado de 10 bloques, el ciervo tan solo nos mirará detenidamente, pero si nos acercamos a un rango superior a los 6 bloques, este comenzará a correr. Me juzgan sin siquiera conocerme. Esto podremos evitarlo si lo hacemos con una manzana en la mano, objeto que nos permitirá criarlo e incluso evitando que vuelvan a tenernos miedo. Pero esto no será lo único, pues en el caso de que un ciervo sin asta se alimente de hierba, este podrá regenerar sus cuernos, algo parecido al proceso de crecimiento de las ovejas con su lana. Pero si queremos acelerar el proceso, también podremos alimentarlos con manzanas doradas. De vez en cuando, los ciervos adultos con astas tendrán pequeños confrontamientos donde chocarán sus cabezas. Aquí será donde alguno de ellos las deje caer de forma natural. Pero tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Las astas tendrán diferentes utilidades, como crafteos y usos decorativos. Uno de ellos será ponerlos encima de bloques. También añadirlos a nuestro casco con ayuda de un yunque. No aumentarán para nada ninguna de nuestras estadísticas, ya que esto solo será meramente cosmético. Como dato extra, también podremos hacer lo mismo con los cuernos de cabra, y también será compatible con cascos de otros mods. Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Otro objeto interesante que podremos crear es la trampa de sueños, un bloque decorativo que podremos colgar y tendrá la habilidad de dañar phantoms, evitando que estos se acerquen demasiado a nosotros. Volviendo nuevamente con los ciervos, tendremos 3 variantes de estos. El ciervo de cola blanca aparecerá en tierras baldías frondosas, una especie con muchos nombres, como venado gris o venado de Virginia. Pueden llegar a medir hasta 2.20 metros de longitud. Pueden preferir zonas tropicales y calurosas. Los reinos serán una variante que aparecerá en prácticamente todos los biomas nevados, con una mayor masa muscular y capaces de soportar temperaturas de hasta menos 72 grados centígrados, pudiendo regular su calor corporal por medio de su nariz, algo así como un filtro que calentará primero el aire. Pueden llegar a tamaños aproximados de 2.3 metros de longitud. Y por último tendremos a su variante de Musk, inspirado en los ciervos chinos de agua, una de las variantes más raras de la familia de los ciervos, pues no contará con un par de astas, sino que contará con 2 colmillos dignos de cualquier carnívoro, aun cuando su dieta se basará totalmente en plantas. Será una de las especies más pequeñas, tan solo llegando a medir el metro de longitud. Podremos encontrarlo en biomas de taiga, pinos ancestrales, colinas de grava y colinas ventiscosas. Y para terminar tendremos al que para actualmente es mi criatura favorita del mod, o al menos la que más me gustó en esta actualización: las serpientes, a día de hoy siendo la criatura con más variantes y comunes de encontrar, pues prácticamente te la encontrarás en cada bioma, además de poder generarse si llegas a abrir algún cofre de estructura antigua, como por ejemplo templos de jungla y pirámides. Pero esto con tan solo una probabilidad inferior al 25%. Sus presas principales serán los conejos y pollos, pero igualmente atacarán a todas las criaturas que se les acerquen demasiado. Tendrán la habilidad de robar huevos de nidos para después devorarlos. Si una serpiente se encuentra cerca de alguno de los nuevos troncos huecos que añadirá esta actualización, lo tomará como su casa, y metiéndose a dormir cuando se haga demasiado tarde. Como dato curioso, en el caso de reproducir serpientes con ojos de araña fermentados, estos en lugar de hacer lo suyo al aire libre, irán directamente a su tronco para fabricar descendencia. Guiño, guiño. Otro aspecto interesante de las serpientes es que de forma aleatoria tendrán un efecto de mordida diferente, ya sea veneno, debilidad o lentitud. Efectos que también podremos extraer cuidadosamente con una botella vacía. Esto cada 30 segundos. Y ahora,
Lo que todos seguramente querían saber. ¿Acaso será posible domesticarlas? Pues claro que sí, pero será un proceso más complejo. Primero necesitaremos encantarlas con un tocadiscos. Cuando estos se encuentren bailando, deberemos alimentarlas rápidamente con conejo crudo. Y al igual que los leones, estas tendrán unas pequeñas marcas tribales, las cuales igualmente podremos teñir del color que queramos. Las serpientes podrán montarse sobre tus hombros tan solo con acercarte a ellas y quitártelas de encima solo agachándote. Mientras tengamos a una serpiente encima de nosotros, cada ataque que realicemos dará el efecto de su veneno. Eso sí, ten cuidado con los no muertos, ya que el efecto de veneno suele darle regeneración. ¿Qué? Y ojo, que como te comenté al principio, las serpientes tienen una gran cantidad de variantes, pero a diferencia de las demás vistas en este video, sí que podremos cambiarles su apariencia libremente. Si las alimentamos con huevos de gallina, entrarán en su estado de muda, donde se volverán más pálidas y soltarán partículas de piel. Si las esquilamos con tijeras, estas adoptarán la forma regional de ese bioma. Y te preguntarás, ¿cómo puedo saber dónde y qué colores puedo conseguir en determinados biomas? Tranquilo, que ahora mismo paso a mostrarte cada una de sus variantes. Gracias. La serpiente de ceruleo estará mayormente basada en el diseño de Gary, personaje de la película de Zootopia 2, y a su vez estará inspirada en la víbora de labios blancos. Que también te digo, el que le puso el nombre quería hacerse el impredecible, que los labios es justamente lo que menos resalta de esta serpiente. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Aparecerá en biomas de selva y selvas de bambú. La variante marrón, como ya se lo imaginarán, estará inspirada en la serpiente de cascabel, posiblemente la más conocida y una de las más peligrosas de todo el planeta. Esta podrá aparecer en desiertos. La de color polvoriento, con un diseño posiblemente inspirado en una culebra de tierra, por su peculiar coloración roja y el patrón de sus manchas. Esta podrá aparecer en todas las variantes de Badlands. La serpiente tenebrosa tendrá una clara inspiración en la conocida mamba negra, una de las serpientes más venenosas y peligrosas del planeta. Esta aparecerá en todo tipo de sabanas. La variante apoteósica estará inspirada en la famosa serpiente de coralillo, pequeñas pero igualmente peligrosas por su potente veneno. Suele preferir ambientes tropicales. Podrá encontrarse en biomas de jungla dispersa. La serpiente salobre tendrá un diseño inspirado en la serpiente de manglar, una serpiente que suele habitar en árboles, con un color negro brillante y enormes dientes venenosos, y que por lo general no serán mortales para los humanos. Esta únicamente aparecerá en manglares. La serpiente de madera estará inspirada en una serpiente de cascabel de madera, con un veneno altamente peligroso y con una complexión robusta. Podrá aparecer en todas las variantes de taiga. La serpiente verdant, posiblemente inspirada en la nauyaca de árbol, normalmente reconocible por sus escamas brillantes y con unos característicos ojos dorados, aunque también guardando ciertas similitudes con la víbora ojos de rubí. Otra serpiente de color verde y con una cola de color rojo. Esta variante será una de las más comunes por el mundo, apareciendo tanto en llanuras, bosques, bosques de abedules y bosques oscuros. La serpiente marina estará inspirada, como ya se lo imaginarán, en una especie acuática, concretamente en la Laticauda colobrina, con la capacidad de moverse con gran afinidad por el agua, pero igualmente necesitando de aire. Una variante rara que únicamente será capaz de ser encontrada dentro de cofres marinos, como naufragios abandonados y cofres de tesoro. Aunque claro, también podríamos hacer el truco de hacer mudar a una serpiente en un bioma de playa. Pero que esto quede entre nosotros. Que esto quede entre tú y yo, sombrerito. La serpiente esqueleto será una variante que tuvo que adaptarse al ambiente tan hostil del Nether, únicamente pudiendo aparecer en biomas de arena de almas, y siendo en la actualidad la única criatura capaz de tener una variante dimensional. Y por último tendremos la variante de nulo, obviamente haciendo nuevamente referencia a la rara condición del albinismo, solo que esta vez no aparecerá por medio de cruce, sino que aparecerá únicamente en biomas donde no suelen generarse serpientes, como llanuras nevadas, océanos congelados y también pantanos. Pero bueno, con todo esto solo me queda decir que fue una muy buena actualización. Honestamente me esperaba que sacaran únicamente 2 animales más, pero al final vieron que este video se terminó alargando mucho más de lo esperado.
Y es que uno podría decir que simplemente añadieron 5 animales y ya. Pero no, gente, cada uno tendrá sus propias mecánicas y complejidades que lo harán único. Así como pasó en su día con Alex Mobs. Y me alegra que no hagan exactamente lo mismo de copiar y pegar mecánicas ya usadas en otros mods. Pero bueno, ¿cuál de todos los animales nuevos fue tu favorito o el que más te llamó la atención? Y ya que los creadores posiblemente vean este video, pueden dejar en los comentarios qué otro animal les gustaría que viniera en una próxima actualización. Y ojo, otra cosilla más. Si estás interesado en crear tu propio servidor de Minecraft con mods de forma súper fácil y rápida, que nunca se apague y sin problemas de lag, puedes crearlo en la página de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el enorme privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Amante de la Lluvia, Agustín Salinas, Nicolás Truco, Juanma Sánchez, Valentino Ferroni, Tomás Pez y Milanes aquí, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los cocodrilos no usan crocs y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!